María es siempre virgen. Este es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, pongo en tu mano esta reflexión para que seas tú iluminando mis caminos para gloria y alabanza del Señor nuestro Padre del cielo, que así sea. Amén. Bien, empecemos. Mateo 1:25 nos dice, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. Palabra de Dios. Según la lógica del protestante, hasta quiere decir que después sí. Pues les voy a comprobar que hasta no quiere decir que después sí. Segunda de Samuel viene a enseñar que según la lógica de la Biblia, hasta significa otra cosa, otra cosa. Segunda de Samuel 6:23 dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijo hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. Hasta significa que después sí. No, no. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Pregunto, ¿después de muerta tuvo hijo? No, no, porque era estéril. Los protestantes dicen que después sí, o es que no quieren entender, o se hacen los locos. Se hacen los locos. Veamos el contexto de Mical, hija de Saúl. Comienza en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Dice que el pueblo trasladaba el arca de la alianza y David empezó a danzar delante del arca. Y Mical lo vio, lo despreció y se burló de él porque danzaba delante del arca, cuando David lo que estaba haciendo era danzando para Dios. Dios le impuso castigo a Mical, que no tendría más hijos hasta el día de su muerte. Significa que Dios promete, y si Dios promete, lo cumple. Hasta el día de su muerte no tuvo más hijos, se cumplió lo que Dios había dicho. Hasta significa se cumplió lo que dijo Dios. Dios lo prometió, Dios lo cumplió y lo había prometido. Y sigue diciendo Mateo 1, 21, 22. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Palabra de Dios. Todo esto sucedió para que se cumplieran las promesas. ¿Qué es lo que el profeta había dicho que se cumplió? Mateo 1:23 lo dice. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estaba prometido. Sí, esta era la promesa del profeta que había anunciado Dios. Mateo 1:23 sigue diciendo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, palabra de Dios. Así lo entiende la Iglesia Católica. ¿Cuál era la promesa? Que una virgen quedaría embarazada y daría luz a un hijo. Dos cosas. Mateo 1:23 lo dice, la virgen concebirá, palabra de Dios. Primera promesa que se cumplió, una virgen concebirá, virgen antes del parto. Y la segunda promesa, Mateo 1:23 sigue diciendo, y dará a luz un hijo, palabra de Dios. Era una promesa. La virgen dará a luz un hijo. Aquí no dice punto y aparte, no, porque entonces sería solo virgen antes del parto. Y esa no era la promesa de Dios. Pero como hay una coma, la promesa continúa y dice, dará a luz un hijo. Entonces, la promesa se cumplió en las dos partes. Virgen antes del parto y después del parto. ¡Qué hermoso! Pregunto, ¿es posible que una mujer para siga siendo virgen? Por lógica humana, no. Pero nosotros creemos en la palabra. Isaías 7, del 10 al 14 explica por qué creemos algo que está por encima de la lógica humana. Que María es virgen y sin tener relaciones con un hombre quedó preñada, parió y siguió siendo virgen. No por lógica humana, no señor, sino con Biblia, sino por fe, por la palabra de Dios. Isaías era un profeta de Dios, hablaba de parte de Dios 500 años antes de venir Cristo. ¿Y saben qué dijo? Que recibiríamos una señal donde el Mesías llegaría. Escuchemos, Isaías 7 del 10 al 11. Volvió Yahvé a hablar a Ahab en estos términos. Verso 11. Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, bien en lo más hondo del Seol o arriba en lo más alto. Palabra de Dios. Es Dios el que está hablando, no es un hombre. Dios está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que Él es Dios. Está retando a Ahab. Pídeme una señal. ¿Quieren saber que yo soy el Señor? Pídeme una señal en los cielos, en la tierra, lo que pidas, pida la señal. Cuando llegaría el Mesías, Ahab dijo, no voy a tentar al Señor. No voy a tentar al Señor. Isaías 7:12 dice, respondió Ahab,
no le pediré, no tentarás a Yahvé. Palabra de Dios. Se asustó Ahab. Sí, se asustó. Y en el versículo 7:13 dice, Isaías, escucha, pues heredero de David, ¿os parece poco cansar a mi Dios? Palabra de Dios. No lo olviden, casa de David. Era de donde vendría el Mesías, el Salvador. Escucha, pues, heredero de David, ¿será verdad que viene el Mesías? Isaías 7:14 dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Palabra de Dios. ¿Quieren saber que yo soy Dios? Pidan una señal. El Señor está dispuesto a hacer lo que sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que se den cuenta que yo soy Dios. Pues si no la piden, yo mismo me voy a dar esa señal. Una señal es algo normal o algo fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Como Él es Dios, es una señal grandiosa, gigante, para que vean que su poder, su majestad, nunca visto, por lo que va a hacer, nadie lo puede hacer, solo Él, porque Él es Dios, es una señal fuera de lo normal. Y sigue diciendo Isaías 7:14, mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, palabra de Dios. Aquí la señal es, concebirá y dará a luz un hijo. Es algo imposible que una mujer para y siga siendo virgen. Que una mujer sin tener relaciones con un hombre quede embarazada. Eso no se puede dar. Eso es fuera de lo normal. Eso no ha existido. Claro que sí existió una sola vez. Por eso es una señal fuera de lo normal que el Todopoderoso dio por su cuenta. Nadie se lo dijo. Él la dio a través del profeta. No fueron los católicos que le dijeron ponga a María por señal que es virgen. No, Yahvé dijo, esta es la señal que yo les daré, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Realmente es algo difícil de creer. Si un ateo no se escucha que María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, sin que un hombre la tocara, ¿qué va a decir el ateo? Que nosotros estamos locos, que eso no existe. Pero esa fue la señal que Dios, el Todopoderoso, le dejó al pueblo, para que supieran que había llegado el Mesías. Y si Él lo dijo, yo lo creo, aunque esté fuera de la lógica humana. ¿Qué tal si yo dijera al pueblo esto? Le voy a dar una señal. Miren, una mujer va a tener relaciones con su esposo, va a quedar preñada, va a dejar de ser virgen y va a parir dejando de ser virgen. Esa es la señal que ha llegado el Mesías. Eso no es señal. Eso es lo normal. ¿Y dónde está la señal? ¿Dónde está la muestra del poder de Dios para que crea que ha llegado el Mesías? Llega un protestante, explíqueme cómo salió el niño. Qué tonto. Yo le dije, para mí después del parto no es el problema. Para mí el problema es antes del parto. Para el protestante lo bravo es que para y sigue siendo virgen. Para nosotros los católicos no. Para mí lo bravo es que quede embarazada sin tener relaciones con un hombre. Eso no me cabe aquí. Aquí. Por favor, protestante, si usted me dice cómo entró el niño, yo le digo cómo salió. A ver, lo reto. Diga, el protestante dijo, fácil. Entró por obra y gracia del Espíritu Santo, porque así estaba profetizado. Entonces le dije, ahora yo se lo puedo explicar fácil. El mismo que lo profetizó fue Isaías. Daría a luz un hijo, de modo que entró y salió por obra y gracia del Espíritu Santo, que significa que ni usted lo entiende ni yo tampoco, pero lo creemos. No es lógica humana, es lógica de la fe. Usted me puede decir cómo va a parir y va a seguir siendo virgen. Es algo muy difícil. Por eso es una señal que Dios dio. Solo falta comprobar si esa señal se cumplió o no se cumplió. Que la virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. No solamente una parte, sino las dos partes. La que enseñan ellos, los protestantes, y la que enseñamos nosotros, las dos. Que parió y siguió siendo virgen. Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Jesús. Primera clave, le pondrán por nombre Jesús. Que no se nos olvide cuál es el nombre. Jesús.
Mateo 1:22 sigue diciendo, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor en boca del profeta. Palabra de Dios. La Biblia dice que se cumplió. Yo lo creo. Que el protestante no lo pueda creer, ese es su problema. Él cree una parte de la señal, yo creo las dos partes de la señal. Sí se cumplió. María es virgen antes del parto y después del parto. Los católicos afirmamos que se cumplió la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel, que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Mateo 1:23 sigue diciendo, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Eso fue lo que se cumplió. ¿Cuál era el nombre que tenían que colocarle? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero antes había dicho que siendo virgen quedaría preñada y pariría. Por si alguien pregunta cómo será eso, es porque parió al Emmanuel, al Dios con nosotros. Jesús es el nombre y Emmanuel es la explicación del por qué ella es virgen todavía. Porque el niño que nació es Dios y por tanto no rompió la virginidad de María. ¡Qué maravilloso! Escuchen esto, protestantes, y óigalo bien. Por favor, escuche lo que le voy a decir. Escuche esto y que le quede bien claro. Óigase bien, que le quede bien claro. Si María no es virgen, no se cumplió la promesa de Isaías. Y si no se cumplió la promesa de Isaías, óigase bien, que María sería virgen, entonces Jesús no es el Mesías esperado. ¿Saben por qué? Porque el Mesías nacería de una virgen. Y si Jesús no nació de una virgen, no es el Mesías, no estamos salvos. Que les quede bien claro. ¿Quieren saber cómo conoció José que Jesús era el Mesías? Ustedes conocen la historia. Cuando José supo que María estaba embarazada, tomó la decisión de irse. Pero, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Mateo 1:18 dice, el origen de Jesucristo fue el siguiente. Fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Pero antes de empezar a estar juntos, palabra de Dios, aclaramos esto. Antes de empezar a estar juntos, en el tiempo del pueblo de Israel, existía lo que se llamaban desposorios. Había un compromiso. Ella vivía en la casa de ella y él en la casa de él. Y no vivían juntos. A eso se le llamaba desposorio. Y antes que vivieran juntos no significa que tuvieran relaciones, sino que estaban desposados. Él allá y ella allá. Y entonces, antes que estuvieran bajo un mismo techo, por eso no tuvieron relaciones. No confundan esposos. No confundan esposos. Sigue diciendo Mateo 1:18-19. Pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Verso 19. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Palabra de Dios. A ver, pregunto, si su novia de 15 años, su prometida, usted se va a casar en diciembre y a la novia le comienza a crecer la barriguita, dime qué es lo que usted como hombre piensa. Me la montó. Esa es la lógica. Pero aquí no funciona la lógica. José utilizó su lógica humana y dijo, me largo, me voy y no la hago quedar mal, porque si no, la van a matar. A la mujer la mataban a pedrada por adulterio. Mejor me voy. Ahora, una pregunta. ¿Usted tomó la decisión? Usted es macho, remacho, y macho que se respeta no le cría chino a otro. Ahora, ¿qué pasó para que José se quedara? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Algo serio? ¿Algo de mucho valor? ¿O algo muy sencillo para que se quedara? O sea, había decidido irse. Ya había tomado esa decisión. A mí no me detiene nadie, pero pongan cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mateo 1:20 lo dice. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. Palabra de Dios. Es decir, no fue real, fue en sueño. Imagínense si eso hubiera sido real. Nah. Me quedo. Un ángel directo de Dios, no fue algo real. Pero ¿qué fue lo que hizo que José no se fuera?
No fue por el ángel que se le apareció, sino fue por lo que le dijo a José, lo que lo hizo quedarse. Y escuche, Mateo 1:20, y le dijo, José, hijo de David. Lo llamó José y le puso algo importante, un detalle, una perla que no la podemos olvidar. Hijo de David. ¿Cuál era la promesa de Isaías? Escuchen, descendientes de David. Mateo la agarra por ahí. El profeta había hablado a los descendientes de David. José, usted es descendiente de David. Levántate, escucha todo lo que voy a decir. Solo los del pueblo de Israel lo van a entender. Usted es descendiente de David. Me va a entender clarito lo que le voy a decir. Me va a entender clarito lo que le voy a decir. Mateo 1:20. No temas por tomar contigo a María tu mujer, porque el engendrado en ella es del Espíritu Santo, palabra de Dios. Aquí está la primera parte de la señal. Quedará embarazada. Ahora la segunda parte de la señal, Mateo 1:21. Dará a luz. Palabra de Dios. Segunda parte de la señal. Dará a luz. Eso fue lo que hizo que José no se fuera. Porque el ángel le dijo, usted es descendiente de David. Y a los descendientes de David, Isaías les había profetizado la promesa de Dios, que una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Mateo 1:21-22 dice, un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Palabra de Dios. Con esto concluyo. Termino. Entonces, José entendió lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. No se fue. Porque después de sumar, restar y multiplicar y dividir, dijo, yo voy a ser el papá del Mesías. Y tú le pondrás el nombre al hijo, que significa que quien pone el nombre es el Papa. Entonces José va a figurar como papá. ¿Se cumplió la mitad o se cumplió completa la señal? Se cumplió completa. Quedó embarazada y parió. Se cumplió y Mateo se toma la molestia de repetir la señal. Por eso decimos que María es siempre virgen, antes y después del parto, que así sea. Amén. Que el Señor me los bendiga. No se olviden de darle like y suscribirse en este su canal católico de crecimiento espiritual. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Y por favor, pongan sus comentarios, que ellos nos sirven de gran ayuda para mejorar nuestras reflexiones de amor a Dios. Que así sea. Amén. Que así sea. Amén.